Hola, buenas tardes. Cuando son un minuto para las 5, ya son las 5 ya. Vamos a estar dando ingreso justamente al sexto taller del programa de emprendimiento que dicta el Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, que le llamamos Vector Inicia, ¿cierto? ¿Por qué Vector Inicia? Porque son los inicios justamente de este camino del emprendimiento, donde nos enfocamos básicamente en las variables que son críticas de éxito de un buen proyecto. Mientras tanto, va a seguir ingresando gente. Comunicarles que vamos a empezar a las 5:05 nuestro taller número 6 de segmento de mercado, así que aprovechamos de saludarlo. Hoy día nos acompaña justamente en el taller de hoy como facilitador Walter Valdés. Perdón. Walter es gestor de emprendimiento del Centro de Innovación, trabajamos en el equipo, y bueno, viene haciendo este taller hace un muy buen rato. Un taller que es muy necesario justamente, que viene a complementar estos tres pilares que son fundamentales que nos explicaba también Barbarita Lara en su taller de modelo de negocios. Tenemos que entender muy bien cuál es nuestro segmento de mercado, cómo vamos a caracterizar este segmento para conocerlo muy bien, y el Walter nos va a estar mostrando ciertas técnicas y herramientas para caracterizar hasta a este usuario o cliente, ¿cierto? A través de un arquetipo de persona. También otro pilar fundamental, detectar el problema. Este segmento que vamos a atender tiene unos problemas que hoy día son necesidades insatisfechas, ¿cierto? Y después nosotros podemos entender muy bien qué propuesta de valor darle. Así que esos son los tres componentes esenciales del modelo de negocio que estamos abordando. Recordarle un poco, mientras tanto, que ya llevamos 5 sesiones anteriores a esta, así que para las personas que se están integrando hoy día al taller de segmento de mercado, les contamos que en nuestro canal de YouTube del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería están todos los talleres que hemos estado viendo. El taller número 1 tuvo relación a Introducción al Emprendimiento, donde nuestro facilitador emprendedor de Startup Chile, Sebastián Cumsil, nos estuvo explicando algunos mitos del emprendimiento, ¿cierto? Los tipos de emprendimiento, el tradicional versus el de innovación, que nosotros estamos buscando, y que todas las herramientas que le mostramos y conocimientos van en la línea de los emprendimientos basados en innovación, ¿cierto? Nos estuvo contando también, bueno, los mitos, como le decía, al emprender, de que hay mucho mito dando vuelta, como que hay que ser un rockstar, pero en realidad no necesariamente. Y finalmente, lo más importante es que el emprendimiento no necesariamente tenéis que nacer emprendedor, y esto se puede aprender. Así que justamente estamos en este espacio de aprendizaje, y Napo, se puede aprender a emprender, así que están todos los caminos abiertos. El taller número 2 trató acerca de la propuesta de valor. Un hito fundamental para el emprender es justamente entender qué valor le estoy dando yo, qué valor estoy creando para este cliente. Y justamente lo que nos decía el facilitador es que este valor se da en la interacción con el cliente. Entonces, si no conocemos bien el cliente, los motivadores o los beneficios que tiene, difícilmente vamos a poder nosotros establecer una propuesta de valor. Así que hay que ponerse los lentes, mirar a nuestro cliente, ¿cierto? Y entender muy bien qué necesita para poder dar una propuesta de valor y crear valor. Luego que nosotros entendemos este concepto de crear valor, ¿cierto? Que es lo inicial, hay que saber dónde nos ubicamos. Y el taller 3 justamente, que estuvo a cargo de Bárbara, si es que no me equivoco, nos estuvo diciendo acerca de justamente que cuando vamos a emprender, tenemos que entender que acá estamos hablando de un mercado y por lo tanto tenemos que saber muy bien dónde queremos introducir nuestra solución, ¿cierto? Nuestro producto, nuestro servicio. Y por lo tanto hay ciertas herramientas que nos mostraba Bárbara, como análisis PESTAL, ¿cierto? Político, económico, tecnológico, social y ambiental, eh, alrededor de este mercado, que tenemos que entender muy bien esa dinámica del mercado. Hay países o localidades que nos convienen, otras que no, y hay que tomar una decisión súper consensuada. También entender que uno no puede solucionar todo en este mercado, sino que es parte de la cadena de valor. Y entonces nos estuvo hablando del concepto de cadena de valor también del mercado. En el episodio 4 o en el taller 4 de modelos de negocio estuvo a cargo de Barbarita Lara, ¿cierto? Una clase magistral de modelos de negocio con Barbarita Lara. También está en el canal de YouTube, y nos explicaba acá que justamente cuando uno lanza un producto al mercado, en realidad no hay que pensar en el producto, sino que hay que pensar esto como un modelo de negocio. O sea, cuando uno lanza algo o quiere emprender, tiene que tener todas las variables consideradas. Y para esto hay herramientas como el Business Model Canvas y en específico el Lean Canvas, que se usa mucho para cuando tú tienes un emprendimiento en fase temprana, ¿cierto? Y quieres sacar un producto al mercado y que hay mucha incertidumbre. El Lean Canvas es ideal para esto. Y ahí nos decía la Barbarita que justamente parte esencial del modelo de negocio está al medio de la propuesta de valor,
porque sin propuesta de valor tú no puedes capturar el valor, ¿cierto? Entonces necesitas crear el valor, sería la propuesta de valor, y el modelo de negocio viene a capturar el valor, ¿cierto? También la Barbarita nos decía que hay un módulo súper importante que es el problema, que lo vimos la semana pasada en el taller de diseño del problema. Y estuvimos viendo acá una metodología de trabajo que se llama el Jobs to be done, que está a la vanguardia, digamos, hoy día de estas metodologías de innovación. Y entonces estuvimos hablando del Jobs to be done y los Outcome Driven Innovation. Justamente, ¿qué es lo que tenemos que buscar en este módulo del problema? Son esas necesidades insatisfechas. Dimos una definición de necesidades y también un método de trabajo para poder hacer un estudio cualitativo y cuantitativo de las necesidades que hoy día están insatisfechas y poder detectar oportunidades de negocio. Y hoy día, justamente, Walter, cuando ya son las 5:05, así que vamos a partir, nos va a hablar de este segmento de mercado, cómo conocerlos mejor. Nosotros no podemos solucionar todas las necesidades que tiene este mercado, ni tampoco apuntar a múltiples usuarios, sino que nos tenemos que enfocar en un segmento de mercado. Y tenemos que buscar justamente estos early adopters. Y estos early adopters, hay herramientas que nos van a ayudar justamente a caracterizarlo súper bien. Bueno, así que sin más, solo comentarles que las preguntas las pueden hacer directamente en el chat y yo las canalizo cuando encontremos el momento adecuado con Walter para no interrumpir, ¿cierto? Así que cualquier consulta que tengan, las pueden escribir en el chat y después al final de la sesión, bueno, abrimos los micrófonos para que podamos conversar un poco y puedan preguntar también abiertamente. Así que nada, los dejo con Walter. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Jerko. Y bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todos. Pero que el día de hoy estén con harto ánimo y hartas ganas de compartir, hacer consultas y también de aprender. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, como ya le adelantaba Jerko, mi nombre es Walter Valdés, soy gestor de emprendimiento del Centro de Innovación y este hago el programa. Me recordarán en algunas sesiones anteriores ahí enviando la información y todo. Y hoy estaré facilitando este taller. Para iniciar un poco con todo esto, es importante siempre contar un poco de la historia, de dónde viene todo esto, de dónde nace el emprendimiento o qué me valida en el mismo tema de emprendimiento. En el 2017, cuando ya empecé a trabajar en el mundo laboral, me contacta un amigo de la universidad y me invita a trabajar en su proyecto. Él es estudiante, o sea, era egresado de biotecnología y siempre fue muy busquilla, tenía todo ese perfil del inventor y él había creado un dispositivo de enfriamiento personal. Y como me conocía de la universidad, porque hacíamos proyectos allá, por ende, uno de los primeros consejos es siempre tomar toda esa oportunidad de la universidad. Bueno, ahí hemos estado igual entrevistando a varias personas para crear nuevos programas y también siempre coincide que el hambre de generar cosas nuevas o de participar siempre te lleva a buenas cosas en el futuro. Bueno, y ese tipo de acciones que realizaba me llevó a que Franco, en este caso, me invitara a ser parte de su equipo y trabajar en todo este proceso de emprendimiento. Pero nosotros no teníamos idea de emprendimiento en realidad, solamente ahí Franco se manejaba con la creación de esto y podíamos soñar un poco con qué podíamos realizar. Y en este caso, lo que hicimos fue averiguar por nuestra cuenta. En ese entonces no había o no conocíamos un soporte que nos pudiera ayudar a cómo emprender. Por ende, lo que hicimos fue concursar. Nuestro primer concurso fue el UD Ventures de la Universidad del Desarrollo. Ahí estuvimos leyendo mucho por ahí, averiguando, consultando a otras personas conocidas ahí de cómo hacer todo este proceso. Y ahí fue donde iniciamos con todo este desarrollo de nuestro proyecto. Este concurso está enfocado en productos de la salud. Nosotros ahí no teníamos ni idea bien hacia dónde íbamos, solamente sabíamos que nuestro producto podía funcionar para ciertos temas porque nos enfocamos mucho en la gente que muere por shock térmico. Por ende, algo referido a la salud tenía, pero no teníamos nada claro. Llegamos a la final, pero como no estábamos muy avanzados, no pudimos ser parte de los ganadores porque no teníamos esa prueba. Y eso nos llevó, todo ese aprendizaje, a crear la marca, que en este caso lo llamamos Ventus, creamos la identidad corporativa, hicimos una base, trabajamos mejor el pitch y todo, y empezamos todo este proceso de emprendimiento a tratar de concursar, participar en todas partes, en todo lo que se pueda. Postulamos 3 veces a Corfo Semilla, las 3 veces no ganamos, postulamos 2 veces a Startup Chile, nos fue pésimo. No sé si pésimo, pero nos sirvió mucho para aprender. Y ya cuando íbamos a postular una tercera vez a Startup Chile, dijimos ya, ¿qué podemos mejorar de lo que hicimos? Y en ese entonces dijimos ya, vamos a la oficina de Startup Chile a ver si pillamos a alguien.
Y dio la casualidad que llegamos a la oficina de Startup Chile y nos topamos con el CEO de Startup Chile, que era Sebastián Díaz en ese entonces, que por cierto nos va a estar acompañando en 2 sesiones más con Storytelling Pitch, a que sí no se pierdan esa charla, que va a ser el 20, no me acuerdo la fecha exacta, pero es la semana de receso, va a ser a las 11 de la mañana, les paso el dato, va a estar súper bueno, le va a ayudar caleta. Bueno, él nos dio mucho feedback necesario para cómo llenar el formulario de Startup Chile y también hacia dónde enfocar y plantear bien nuestro estado, y gracias a eso nos publicamos el fondo de Startup Chile. Todo iba muy bien, todo muy bonito, pero como éramos muy novatos en el tema y no teníamos una red de soporte, cometimos grandes errores. Y de uno de ellos en particular, igual les puedo comentar un poco más, pero también van a ir concatenados dentro de la misma presentación, es que nunca subimos segmentar. Nunca nos aplicamos bien, fuimos un poco entre porfiados e ilusos, no lo supimos hacer muy bien, cometimos muchos errores en el proceso, no encontramos también cómo nos asesoraron, fue un poco cerrado, pero es un muy buen aprendizaje que les quería compartir en el sentido de que no sabíamos segmentar y por ende eso me trae específicamente el día de hoy a compartirles esta experiencia. Pero lo más importante, antes de comenzar todo este proceso de segmentación, tenemos que hacernos algunos análisis fundamentales, un par de preguntas, que es como quizá aquellos que aún no tienen su proyecto o que recién están iniciándolo, y que en lo personal también me sirvió mucho por lo que más aprendí de preguntas que no me hice y preguntas que no me respondí, era ¿qué necesidad detectaste que puedes cubrir? Si bien nosotros habíamos detectado una necesidad, pero no nos averiguamos muy bien de qué manera resolvíamos todo este proceso, si había un atractivo para nuestro cliente, eh, éramos mejor que otras soluciones, tenía un valor agregado, cómo nos diferenciamos, podemos realmente hacerlo mejor, el mercado al que podemos nosotros llegar, eh, le interesa lo que nosotros tenemos para ofrecer, y si esa necesidad no está cubierta, ¿cuál realmente es tu propuesta de valor? Y como segunda pregunta, ¿cómo se gana dinero con esto? ¿Realmente puedes ganar dinero? ¿Lo puedes vender? ¿Te lo quieren comprar? Son unas preguntas súper importantes que debemos hacernos siempre antes de iniciar nuestros proyectos de emprendimiento. Y también otra cosa que antes de segmentar debemos tener claro es qué ofrezco, para quién va dirigido, dónde lo comercializo o de qué manera lo comercializo y también de qué manera hago dinero. En nuestro caso, y todos los ejemplos que voy a presentar el día de hoy están abocados a nuestro programa Vector Inicial, por ende, ahí para hacer esa diferencia. Por ende, nosotros, ¿qué ofrecemos? Conocimiento y acompañamiento para iniciar en tus proyectos de emprendimiento innovador. ¿Hacia quién va dirigido? A estudiantes de pregrado, en este caso es una segmentación, ahí voy a hablar un poquito después de esos detalles en particular, pero aquí vamos a hablar solamente de un segmento, que en este caso estudiantes de pregrado. ¿A través de qué medios? Soportes digitales, entendiendo que estamos en pandemia, en este caso Zoom y otros. Y nosotros, ¿de qué manera ganamos dinero? No ganamos dinero, es gratis para ustedes, pero hay que tener en cuenta que siempre alguien paga y es la universidad que nos financia a nosotros para que podamos hacer estos programas y podamos también compartirles todo este conocimiento. Aquí me gustaría detenerme un poco, si es que hay algunos voluntarios que les gustaría decir, si es que tienen su proyecto, si pueden responderme estas 4 preguntas. ¿No? ¿Sí, no? ¿Alguien? Walter, ¿cuáles son las preguntas? Porque estamos en la slide de ejemplo. Ahí está. ¿Qué ofrezco? Ahí ¿Para sí, quién? ¿Dónde? ¿Cómo hago? Ahí, súper. claro. Gracias, Si alguien Walter. me puede responder estas 4 preguntas, que tenga su proyecto. Yo la puedo responder, ¿se puede? Adelante, Raúl. Sí, claro que sí. Como ejercicio. Ujú, claro. Ya. Bueno, Con mi equipo, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos bioplásticos. ¿Para quién? Para empresas que quieran comprar este bioplástico, para que ellos lo utilicen. ¿Dónde? Acá en Chile. Y primero vendiendo este bioplástico a esas empresas. buenísimo. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más que quiera compartir esta parte inicial de su proyecto o que pueda o que quiera hacer el ejercicio específico ahora, si es que tampoco se ha hecho la pregunta? ¿No? Ya. No viendo más personas, vamos a seguir avanzando. Ya. Y bueno,
Lo importante acá, definir qué es la segmentación de mercado, ya entrándonos de lleno al tema. Segmentar básicamente, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Qué es dividir o separar en pequeñas porciones o grupos, ya sea por similitudes, intereses u otros? Siempre con elementos similares que nos permita crear un grupo o también separar en este caso. Podemos hacer una definición y una separación de que cuando tenemos un grupo, en este caso el mercado, si nosotros, como les decía en el principio, acá para nuestro programa, nuestro mercado, muy a grandes rasgos, es la comunidad universitaria de Lusach. Esa comunidad universitaria la componen estudiantes de pregrado, de posgrado, trabajadores de la universidad, funcionarios, profesores, académicos, y todo el plantel académico y ingeniero. Podemos definir qué es el mercado. En este caso, nuestro segmento, que podemos separar, este es muy a grandes rasgos, nuestro segmento serían estudiantes de pregrado, desde tercer año de carrera, que cuenten con un proyecto innovador y estén en búsqueda de concretar. Como ven, aplicamos ciertas variables, pero que las vamos a ir definiendo en mayor detalle al avanzar esta presentación. Y lo importante es tener claro, ¿para qué segmentar? Lo primero, y reiterando un poco, es que dividimos a nuestro consumidor en grupos con características, pues podemos entender que podemos tener un gran grupo de personas que pueden estar interesadas en nuestro producto, o que nosotros podamos brindarle un servicio, o queramos solucionarles un problema. Lo más importante es que podamos separar a esas personas en grupos, los cuales nos permitan a nosotros identificarlos de mejor manera, tanto sus diferencias, similitudes, de qué manera puedo atender de mejor manera sus necesidades, y eso nos va a guiar a poder invertir de mejor manera nuestros esfuerzos y validaciones. Pues entendemos que cuando iniciamos un proyecto o iniciamos cualquier actividad, lo más importante es optimizar todo lo que tenemos. Pues tenemos recursos limitados, tenemos pocas personas, por ende, si nos ponemos a trabajar con un grupo masivo, por ejemplo, uno de los grandes errores que cometemos cuando iniciamos, no, es que mi producto puede llegar a todas las personas, puedo vendérselo a todo el mundo. ¿Y qué hacemos después de eso? Fracasamos rotundamente porque nunca nos aseguramos de entender de buena manera a las personas que queremos atender sus necesidades o solucionar sus problemas. Por ende, la primera parte y más clave que nos lleva a invertir nuestros esfuerzos en las validaciones y en cada uno de nuestros procesos. ¿Y cuáles son las variables que tenemos que considerar para trabajar esta segmentación? Son estas 4 en base que nos abren después para que nos vamos en detalle, que debe ser un grupo que sea medible, que sea accesible, sustancial y accionable. ¿Y a qué nos referimos con esto? En medible, que tenga un número de personas, que tenga un número determinado, que podamos determinar una cantidad de personas, ya sea, podemos separarlo, depende del tipo de negocio, separarlo en una cantidad de consumidores que pueden llegar a nosotros, en una cuota de mercado, valorizándola monetariamente, o también todas esas variables que nosotros podamos definir y cuantificar, que es una de las variables más importantes siempre en la segmentación. Que sea accesible, ya sea por zona geográfica, los costos asociados, y que siempre pueda llegar. Por ejemplo, no puedo ambicionar llegar a venderle a todo Chile si mi capacidad logística solamente está en un sector, o mi capacidad productiva es muy limitada y quiero proyectarme muy en grande. Es un problema que hay que considerar. Por ende, siempre debe ser accesible. ¿A qué nos referimos con sustancial? Es que sea un mercado que podamos, que sea accesible en el sentido que podamos seguir vendiéndole, que sea escalable. Podamos venderle siempre, no sea como una compra que se haga solo una vez y que después nunca más y después no tenga a quién vender. Por ende, debe ser sustancial. ¿Y a qué nos referimos al hablar de que sea accionable? De que podamos, a través de nuestro presupuesto, a través de nuestras acciones, generar una reacción a estas personas. En el sentido de que para poner un ejemplo bien claro, no podemos tratar de vender eh, carne a un vegetariano o a un vegano. Sería como desperdiciar esfuerzos o como cometer muchos errores en cuanto a la emisión de los mensajes. Por ende, es importante tener en consideración estas 4 variables. Y también lo siguiente es entender y tener claro por dónde sigo. Ahí nuevamente tenemos 4 variables que son relevantes a la hora de generar una separación y una segmentación clara y óptima. La primera variable son los elementos geográficos, que básicamente son las variables del espacio físico. ¿Dónde vivo? ¿Dónde me muevo? ¿Soy de un país determinado? ¿Una región determinada? ¿Una comunidad determinada? ¿Edificio? Etcétera. Las variables demográficas son características objetivas del grupo.
En este sentido, puedo determinar es hombre o mujer, de qué género es, orientación sexual, elementos que nos puedan, que podamos plantearlos de una manera objetiva, en el sentido de que pueda generar cierta identificación o variables que podemos desprender objetivamente y claramente. También están las variables psicográficas, que son todas aquellas determinantes más subjetivas, que son más internas, son de los procesos internos de cada persona, son la personalidad, estilo de vida, gustos y preferencias de otros elementos. Y como último elemento de separar está el comportamental o de comportamiento, que básicamente mide lo que son los hábitos y la conducta, en el sentido de hacia qué elementos soy más sensible o menos sensible. Hay cierta semejanza dentro de lo psicográfico y lo comportamental, pero lo relevante en esto es que todo lo psicográfico es aquello que produce, que es más internamente, que son elementos propios de la personalidad, y lo comportamental es básicamente los hábitos que puede tener una persona, como para que tengamos una claridad y podamos separarlo desde ahí. ¿Ya? Y se preguntarán, ¿qué hago con todo esto? Y ahí es donde viene esta bajada. Si bien tenemos todo este conocimiento y todos estos elementos que nos pueden servir para trabajar, con todo este conocimiento base podemos trabajar una herramienta clave que, bueno, hay un par más, pero lo más relevante, lo que consideramos para efectos de este proceso inicial de emprendimiento, la idea es usar la herramienta del arquetipo de cliente. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Y es una representación semificticia de nuestro cliente, en el sentido semificticia porque es casi imposible determinar un grupo completo por toda la diversidad que confluye, pero lo ideal es crear en base a la información que podemos recoger, en base a todos esos elementos que sean objetivos, podamos crear esta representación semificticia de una persona, en donde podamos, entre comillas, idealizar el tipo de persona al cual nosotros podemos recurrir. O, dicho de mejor manera, es una identificación de variables que podamos llevar hacia una representación. Y lo más importante en esto es que hay que separar un arquetipo de un estereotipo, que quizá también son palabras que podemos escuchar mucho cotidianamente, que sean más del estereotipo, pero es importante que cuando hablamos de emprendimiento y cuando trabajamos en emprendimiento, en cualquier tipo de proyecto, lo más relevante es tener clara esta separación. El arquetipo, como les mencionaba anteriormente, está construido a través de la información objetiva, de información que nosotros podemos recoger, que es una muestra real y es el reflejo de un grupo, versus el estereotipo, que es una muestra sesgada, que es completamente alejada de lo real, que básicamente se sustenta de sesgos, de prejuicios o elementos no cuantificables, básicamente la percepción. Como todos esos estereotipos que nosotros podemos manejar, quizá que se utilizan dentro de la publicidad, que se utilizan dentro del desconocimiento de otras variables, como para caracterizar de manera negativa a un sujeto, ya sea por su procedencia, o sea por su país de origen, o cualquiera una de estas variables, eso ya cae dentro de lo que es un estereotipo. Y nos preguntaremos también, ¿por qué es importante un arquetipo? En primer lugar, porque es la forma de bajar toda esta información y la mejor manera de traducir estos elementos que estamos revisando anteriormente en en un proceso de información que nos va a ayudar a seguir trabajando. En síntesis, nos permite conocer al cliente de mejor manera, entender sus necesidades y orientar nuestras variaciones, como decía en un principio, optimizar nuestros esfuerzos hacia, porque sabemos que son muy finitos en un principio, y como otros elementos, impregnar al equipo. Hay una cosa que siempre hablamos y también se habla en emprendimiento de que el equipo siempre tiene que estar orientado hacia resolver los problemas. En este caso también el equipo tiene que estar impregnado con ese arquetipo de cliente, en el sentido de que debe saber al revés y al derecho a qué tipo de persona queremos impactar o a qué tipo de persona queremos solucionar los problemas, hacia qué personas queremos que sean parte de nuestro equipo. Por ende, es completamente relevante impregnar al equipo de ese elemento y, bueno, ahí reiterando un poco, para optimizar los esfuerzos que tenemos. ¿Y cómo lo aplico? El buyer persona, bueno, bueno, voy a un poquito.
cómo lo podemos aplicar? Para efectos del programa, vamos a utilizar esta herramienta denominada el Buyer Persona, que es una manera de sistematizar toda esta información y poder crear este arquetipo de una manera mucho más eficiente. ¿Y qué es lo que busca esta herramienta? Es que nos podamos poner en los zapatos del cliente y así podamos tener esa visión completamente más amplia de la persona, no solamente en las variables positivas, sino que también en otros elementos negativos, o también analizar y comparar todos aquellos elementos que nos sirven para que podamos trabajar y podamos también seguir avanzando y prospectando otras actividades. Y este en específico se representa a través de diversos cuadrantes que nos lleva a conocer en profundidad a nuestros clientes potenciales. ¿Y cómo se puede expresar? Hay distintas formas. Por ejemplo, acá tenemos en este caso, lo ideal es que podamos siempre ponerle nombre a esa persona o a ese representante del arquetipo, entender cuáles son las variables que involucran a esta persona, como les decía, las variables demográficas, psicográficas, comportamentales, todo aquello que vimos un poco antes, que nos sirve para entender y contextualizar de cómo vamos a rellenar esta herramienta, nos sirve para aplicarlo acá. Y para que lo veamos mejor en un caso, con la herramienta que nosotros vamos a aplicar, utilizamos este Bayer que consta de estos 11 cuadrantes en donde podemos ir desprendiendo y podemos hacer esta ficha a esta persona. Como les decía, lo más relevante es que podamos ponerle un nombre a esta persona. Podemos describirla lo más detalladamente posible, darle el nombre, característica y un rostro, que es uno de los elementos necesarios cuando tenemos esa visualización de que estamos trabajando por y para personas, nos ayuda a optimizar todo el esfuerzo y hace que esto sea un poco menos ficticio, en el sentido de que cuando no estamos en contacto con las personas, también nos podemos ir fácilmente hacia un lado que no le va a hacer sentido a nuestros clientes. Por ende, es importante tener en mente que trabajamos por personas, con personas y para personas. Y en otros cuadrantes vamos a trabajar la personalidad de esta persona, sus intereses, sus habilidades, sus necesidades, conocimientos tecnológicos, los dolores que tiene esta persona, que en este sentido que nosotros podamos abordarlos, lo más importante es que podamos vincular cada uno de estos elementos hacia los problemas que tiene la persona, en el sentido de que por qué está, por qué no utiliza esta cosa, qué está insatisfecho, de qué manera yo lo puedo ayudar o a cuál es el dolor en específico que yo puedo apuntar. La experiencia ideal en el sentido de la experiencia que esta persona trabaje con nuestra marca o sea parte de nosotros o qué esperamos nosotros que actúe. También debemos ver por qué usaría nuestro producto o servicio, en el sentido de que cuáles son las razones principales. Todo esto también está bien vinculado también a la propuesta de valor. Por ende, cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente y que hemos repasado en la sesión anterior, les digo, las podemos ir aplicando en esta herramienta que nos va a permitir avanzar en la siguiente etapa, que ya es más de la validación. Y al final también vemos otros dos cuadrantes, que es también la razón que nos hacemos, que nos preguntamos todos por qué esta persona compraría nuestro producto o servicio, y también la afinidad con qué marcas tiene, ya sea en el sentido de cosas utilitarias, en el sentido que podrían parecerse a nosotros, o marcas también que nos podrían ayudar a identificar de mejor manera de cómo estas personas tomarían decisiones que no sean convenientes. Y como le adelantaba desde el principio, lo ideal de todo esto es ir aplicándolo a nuestro ejemplo, que en este caso es a nuestro programa Vector Inicia. En este caso, nuestro Buyer Persona lo hicimos de Braulio, un joven de 24 años, bueno, hasta los 24 años una persona joven, dato freak. Bueno, y él está a punto de egresar de Ingeniería Industrial en USACH, arrienda en la Estación Central, junto a 2 estudiantes más. Su familia vive en la 8ª región y es el menor de 3 hermanos. Y ya como dentro de variables más random, su placer culpable es escuchar Animal Cover o música cantada por animales. Como ven, aquí es donde podemos aplicar todos los elementos antes vistos. Y hay una disputa en ocasiones, pero que igual siempre nos sirve como emprendedores saber, que es el factor socioeconómico. En este caso no lo apliqué, porque en nuestro caso puntual específicamente, no nos abocamos netamente a la venta de un servicio, sino que vemos otras variables que nos sirven para entender a nuestro cliente, o nuestro usuario en este caso, que son ustedes que están acompañando en el día de hoy. Podemos aplicar todas esas variables que son geográficas, demográficas, comportamentales, como ven, en cada uno de estos elementos.
Respecto a su personalidad, podemos decir que es analítico, racional y creativo, siempre busca soluciones fuera de la caja y siempre está averiguando sobre tendencias tecnológicas, es sociable y comunicativo. Variables que hemos podido identificar en cada una de las personas que están participando con nosotros. Quizás algunos de ustedes se van a ir sintiendo identificados o quizás no tanto, no sé, respecto a cada una de estas variables. Respecto a los intereses, le gusta la innovación social y la tecnología, su vida se centra en el mundo digital y tienen una app para cada necesidad, cosa que hoy en pandemia es cada vez más cierta. Tenemos app para pedir comida, para interactuar, para conocer gente nueva, para hacer cada una de las cosas, e incluso para vivir en comunidad, como ha cobrado mucho auge en el último tiempo, que es SoSafe. Y respecto a las habilidades, es bueno para liderar equipos de trabajo, suele ayudar a sacar lo mejor de otras personas cuando se trabaja en grupos, es hábil en la planificación y la búsqueda de información. Respecto a sus conocimientos tecnológicos, conoce superficialmente el desarrollo web, quizá como la mayoría de nosotros que conocemos un poco de WordPress, un poco de Wix y otros elementos también que nos sirven como desarrollo web, y también obviamente hay personas que son mucho más capacitadas, pero esas son otras personas. Sabe un poco de modelado en 3D y Arduino. Arduino siempre por curiosidad, pero se adapta muy fácil a distintas tecnologías o plataformas digitales. También que es una característica muy común en todas nuestras generaciones, o quizás la de ustedes también, de los más jóvenes, de los nativos digitales, que siempre les es más fácil adaptarse a cada uno de estos cambios tecnológicos. Y ya entrándonos a los temas que involucran específicamente a lo que nosotros podemos resolver en la necesidad, en este caso Braulio necesita aprender metodologías para poder levantar y hacer eficiente un proyecto de emprendimiento, que son los elementos que también, pensando que nosotros podemos sufrir como vector inicio, como les decía, aplicándolo todo a este ejemplo concreto. Respecto a los dolores que tiene este joven, es que no sabe por dónde partir o qué hacer para hacer eficiente un proyecto. Tampoco tiene a quién recurrir para hacer las consultas, o todavía no lo sabe, que es una de las variables también que hemos podido identificar. Por ende, es un dolor que nosotros esperamos resolver, como que es esa problemática de no saber por dónde iniciar un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál sería la experiencia ideal que nosotros podríamos resolver? Sería el aprender herramientas y aplicar todo lo aprendido junto con recibir apoyo y mentoría, que es básicamente cómo vamos nosotros ajustando nuestros servicios a las necesidades de Braulio. ¿Por qué usaría nuestro producto o por qué sería parte de nuestro programa? Básicamente por el respaldo universitario y las facilidades de participación, junto con las conexiones que podemos generar, y tanto de conexiones externas también con las del equipo. ¿Y por qué en este caso no compra, pero en este caso por qué sí haría esa concreción de seguir participando? Sería básicamente por la cercanía que tiene con la universidad y la estructura de aprendizaje que proponemos, que en este caso son estas sesiones super express de conocimiento y estas oportunidades de profundización con mentorías personalizadas, que son las que ofrecemos, que les pasamos el dato para que ellos se vayan integrando, que si tienen un proyecto pueden escribirnos y nosotros les vamos ayudando. Y en este caso, en la afinidad con marcas, aquí la que trabajamos específicamente eran marcas que nos pudiesen ayudar a entender de qué manera podemos aplicarla o de qué manera nos sirve comprender para nuestro proyecto de emprendimiento. En este caso, como les decía, programa Vector Inicio. En este caso, la Universidad de Santiago, básicamente porque es el paraguas de todas nuestras acciones, plataformas como Zoom, porque es una marca con la cual tiene afinidad. Ya todos ustedes han tenido clases, o han hecho clases, o han recibido mentorías, o cualquier actividad a través de Zoom. Meet en otros casos, pero por lo general Zoom es la más conocida para cada uno de ellos. Google básicamente porque es el motor de búsqueda más utilizado, y también por todas las opciones de aprendizaje que tenemos dentro de él. Y ya aplicándolo a todo este proceso de aprendizaje o esta estructura de aprendizaje, podemos entender también y que muchos de ellos tienen afinidad con Doméstica, Udemy o Coursera, que son plataformas que nos sirven para aprender. Y bueno, eso ha sido el taller. Terminamos con el clímax. Y ahora la idea es que vamos al espacio de preguntas, si tienen dudas al respecto, o también podamos ver otros temas en profundidad si algo no les quedó claro. No sé cómo va el chat por ahí. Hasta el minuto no hay preguntas en el chat, así que podemos abrir los micrófonos y consultar lo que quieran, chicos. No sé si hay dudas, consultas. Bueno, mientras tanto, comentarles... Hola, hola. Uh-huh. Sí, yo tengo una consulta. Esa de la última parte, esa parte que decía placer culpable, esa parte no la entendí muy bien. ¿A qué se refiere con eso?
Es un detalle muy en realidad de cómo construimos a esta persona. Muchas veces nos sirve para entender, este igual es muy exagerado en realidad, pero es para caracterizar de mejor manera a esta persona. Pues entendemos que hay unas variables que son mucho más objetivas, como decir que estudia ingeniería industrial en la USACH, que arrienda en estación central, que viene de una parte, nos sirve para entender unas dimensiones, pero para ahondar un poco más en lo que es psicográfico, podemos agregar una variable que sea en este caso. En este caso, ahora fue un poco exagerado de hablar de un tema muy particular, del placer culpable, pero a eso me refiero con placer culpable, más en la determinación de variables psicográficas dentro de esta descripción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Ya, ¿Qué? todavía no tenemos, todavía no tenemos preguntas. En el chat preguntan dónde pueden encontrar los videos anteriores, así que yo lo estoy dejando en el chat justamente el link al, al canal de YouTube del Centro de Innovación. Ya. Bueno, para adelantarles un poquito, bueno, ahí me llegó una preguntilla. Bueno, Catherine, si llegaste tarde, no te preocupes, estas sesiones las subimos a YouTube y también siempre tenemos la disposición de responder todas sus dudas o consultas a través de nuestros canales digitales. Bueno, ahí está, ayer cojo el correo y voy a dejar de compartir para, como última parte, pedirles si pueden activar sus cámaras mientras tanto para que podamos sacar el pantallazo final. Si ahí me confirman, pueden. ¿Sí? Ya. Y mientras tanto también les vamos a dejar la encuesta. Me comenté la sala de espera. Vamos a mandar la encuesta también para que puedan evaluar esta sesión y también para que podamos ir viendo de qué manera estamos. Sí, bueno, aprovechen este espacio, por favor, para hacer todas las preguntas que tengan, ya sea de esta sesión en particular o también de todo el programa en sí. Aquí sí, Javiera tiene una pregunta. Sí, hola, perdón que la haga así como verbal. Tengo No, una duda. Por ejemplo, mi emprendimiento está altamente igual terciarizado como tal, ¿cachai? Como para diseñar las dietas. Entonces, por lo general, las empresas le contratan a un externo que se preocupe de todo eso. Entonces, en ese caso, ¿cómo se aborda el mercado objetivo? Porque yo lo había abordado como pensando en no trabajar con esas empresas a las cuales se les externalizó el servicio. Sí. Entonces, pero una de las críticas que recibí fue el no haber considerado a esas empresas, a esas grandes empresas que se dedican a eso. Entonces, ¿cómo se trabaja en esos casos? Por Claro. favor. No sé si es muy Ahí, específica la no, consulta. súper bien. Genial que sean ese tipo de preguntas. Bueno, aquí quizás me abordé demasiado en un mercado de ventas directas, un B2C, pero esa va mucho más a abordar lo que es el mercado B2B, como venta directa a empresas. En ese caso, lo que debemos enfocarnos, primero, como habíamos generado para hablar de estas variables principales, entender y cuantificar ese mercado, pero a la hora específica de abordar este más arquetipo y de crear esta persona, podemos enfocarnos más en los tomadores de decisiones. En este caso, por ejemplo, si tú vas directamente a las empresas que no externalizan, podemos ver específicamente al tomador de decisiones de esa empresa y desde ahí poder hacer ese tipo de arquetipo, en el sentido de que de qué manera puedo construir todos estos cuadrantes referido hasta a las variables que podemos abordar de este personaje, que en este caso sería el tomador de decisiones. O en ese caso, en estas empresas, lo más importante, si querías abordar aquellos que externalizan, podrías ver dos razones, o sea, o dos actividades. Una es analizar el proceso que tenga esta empresa, como tú bien decías, tercerizada, como que hace esta acción para tratar de trabajar con ellos de alguna manera, o en el sentido de cómo tú podrías suplir ese espacio y ser tú quien toma esa externalización de la empresa. Y ahí en ese caso podrías volver a tomar el caso de la empresa y analizar ese, y hacer un buyer persona de
qué dolores tiene y de qué manera tú misma lo puedes resolver mejor que que esa empresa que está haciendo la opción para él. ¿Sí? Creo que había Sí, más muchas gracias. preguntas. Sí, De nada. tenemos otra pregunta en el chat, Walter, que dice, para realizar un análisis cuantitativo, pregunta Agustín Bianco, de las personas, ¿dónde puedo obtener datos demográficos o geográficos de las personas para realizarlo? Ya. Generalmente, la mejor, por lo menos en Chile, la mejor herramienta para obtener información, o el mejor sitio para obtener información, es los datos del censo, que son variados. Bueno, los últimos han estado pésimos, pero igual son la mejor fuente, por lo menos para determinar ciertos datos cuantitativos o cualitativos, o sea, más cuantitativos de habitantes de nuestro país, es el censo o las distintas encuestas validadas de nuestro país. Y si hablamos también de otro tipo de características, en el sentido de, bueno, como les decía, quizás no hemos abordado mucho al B2C, pero en el caso del B2B, el Servicio de Impuestos Internos también es una muy buena fuente de información en el caso de cuando necesitamos caracterizar empresas. Pues ahí podemos obtener información respecto a qué tipo de empresas hay, dónde están ubicadas, o podemos obtener distintas variables. ¿Sí? Una consulta, ¿cómo se llamaba esa plataforma que mencionas ahora para ver cuáles son las empresas como que tienen cierto rubro en Chile? Bueno, básicamente son, bueno, ahora no tengo el dato en específico, pero son básicamente en las mismas páginas web de cada uno de estos soportes. Pero para ser más preciso, si gusta, ahí después podemos compartir estos mismos enlaces y fuentes de información. ¿No? Igual he visto, es como una fuente de información como bien popular. Ujú. Estos típicos TikTokers aparecen ciertos TikToks de personas X y ellos mencionan que también un buen cliente es el Estado, Claro. Sí, porque el Estado necesita ciertos servicios y estos servicios uno los puede ofrecer. Entonces, igual habría que, igual, para el que sepa, igual el Estado también es un posible cliente. claro. Así, muy buen detalle ese. Y es un terreno muy poco explorado también. Muchas empresas no se integran como proveedores del Estado porque se consideran que sean muchas trabas, pero también es un muy buen, o sea, buen cliente, sí, porque está obligado a pagar. Pero también sí, a ver, si no me equivoco, es convenio marco, Yerko, si no me equivoco. Si me puede, Mercadopublico.cl es la Mercado plataforma Público. donde encuentras todos los proveedores del Estado. Y ahí están las ventas a través de convenio marco. Pero Mercado Público tú encontrás todo, licitaciones, proveedores, etc. Ujú. No sé si hay más preguntas. Y una consulta, Ujú. y en cuanto al tema público, uno podría llegar a generarle como una necesidad, por ejemplo, algo que el Estado no sabe que le falta, y lograr uno entrar de alguna forma y que ellos generen, no sé, la opción de generar ese concurso para postular. ¿Existe como alguna vía para eso? Mira, dentro de lo que tengo entendido, bueno, la necesidad se va generando a través del conocimiento. Por ende, a medida que avanza un poco la misma necesidad en todo el sistema, por ejemplo, ¿qué se podría hacer en este caso? Llevemos un caso bien práctico. El tema de las aplicaciones como fuente de trabajo. Eh, va a pasar a futuro quizás, o va a ver cómo se reproduce todo esto, pero está una aplicación web que contrata personas sin mucha legislación, por ende, ¿qué es lo que se hace? Se hace lobby, se hace comunicación para que el Estado se haga cargo de distintas problemáticas o situaciones en particular. Por ejemplo, leyes que no estén normadas, podemos hacer ciertos trabajos de difusión, por ejemplo, para que se pueda trabajar en el tema. Y en otros, ya más a macro nivel, son temas de lobby que son mucho más complicados y que siempre son esferas como de mucha influencia o poder que son más difíciles. Es complejo, pero no imposible. En el sentido de que, por ejemplo, si tú detectas que no hay un problema resuelto, igual tienes distintas vías. Por ejemplo, siempre están las opciones de ir escalando según estamento público, ya sea, por ejemplo, un municipio que sus trabajadores de aseo y ornato
no tengan ciertos elementos de seguridad. Y que eso no esté normado, por ende no están obligados a aplicarlo. Por ende tú puedes ahí ir a ofrecer y plantear básicamente la oferta de valor y ahí poder ir escalando. Básicamente podemos ver como ejemplo que cuando hay una idea que hace mucho eco o mucho ruido, siempre tiende a replicarse. Caso claro de esto son en este caso las farmacias populares. Como nadie sabía que se podía ir ahí, se aleja un poco de lo que estamos conversando, pero se genera una norma en donde esta norma se hace tan clara que si no está normada nadie lo ha hecho antes y eso se puede expandir. Ahí Yerko había cantado la mano. Dale, Yerko. Sí, para complementar un poco ahí también con respecto a dos cosas. Uno, las necesidades no es que se crean, uno no crea una necesidad por si acá, las necesidades se detectan, o sea, las necesidades existen per se, y uno tiene que detectarla en este proceso de innovación, ¿cachai? Generar una innovación, o sea, una necesidad, ya uno parte con un sesgo, entonces tenemos que entender eso. Las necesidades existen, hoy día las están buscando resolver, algunas ya las tienen resueltas, pero algunas están todavía insatisfechas. Es justamente lo que uno como emprendedor innovador tiene que ir detectando en el medio. Eso es lo primero. Y lo segundo con respecto a justamente cómo ingresar al sistema público es justamente, por ejemplo, lo invito a revisar la charla 1 que tuvimos con Víctor Velastino del papel amigo, porque justamente él detectó una necesidad en el mercado que justamente no había por el mercado público papel reciclado, ¿cachai? Y entonces su principal proveedor, su principal cliente hoy día era agentes del Estado a través de mercado público. Entonces él empezó con una fuerte, digamos, marketing en esta plataforma y empezó a vender a través de esa plataforma porque detectó que no había más proveedores dentro del mercado público de papeles que fueran reciclados, ¿cachai? Entonces, pero tenéis que detectar esas oportunidades de negocio dentro del aparato público. Y hay un concepto que justamente en el aparato público es el de proveedor único. Entonces, si tú acreditas que justamente no hay nadie más dando una oferta de valor como la tuya, entonces hasta te podrían comprar como proveedor único y podría ser casi como una venta directa. Creo que por ahí podría ir un poco la respuesta igual. Claro, buenísimo aporte, Yerko. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahora. Sí, tengo una pregunta Ujú. de lo que está comentando Yerko, que esa venta directa no se considera un monopolio. No, no es monopolio, porque puede que hayan otros proveedores por otros lados, ¿cachai? Solo que no están en mercado público. Ahora, el que te haga estar en mercado público significa que en realidad tú nomás estás dando lo que necesitan comprar, ¿cachai? Pero no sé si aplicaría el concepto de justamente monopolio, porque a lo mejor podéis comprar un bien sustituto. El monopolio es un término más como que estáis obligados a comprar, como que no tenéis más alternativa, ¿cachai? Acá a lo mejor tenéis otra alternativa, pero no es precisamente lo que tú estáis buscando, ¿cachai? Tal vez tú necesitáis un papel, tenéis muchos proveedores de papel, pero no tenéis uno con la especificación de papel reciclado con ciertas características, ¿cachai? Em, entonces igual es como, no creo que aplique el concepto de monopolio. Ahora, si hablamos ya en términos teóricos, ponle tú, Peter Thiel en su libro el de 0 a 1, 0 to 1 de Peter Thiel, él justamente lo que dice es que cuando uno desarrolla una innovación, lo que tiene que buscar es justamente buscar tener un monopolio. Y que no es malo, ¿cachai? Como que en esta irrupción de nuevas tecnologías se forman monopolios. Entonces el concepto de monopolio igual puede tener un sesgo o ciertas connotaciones negativas, pero en el mundo de la innovación hasta podría ser algo positivo. Así que ojo con eso del concepto de monopolio. Tal vez podría aplicar en este mercado público. Creo que no tanto porque uno está buscando como características específicas y tiene muchos sustitutos en el mercado público. Pero bueno, no sé, nosotros en el caso del centro hicimos unas compras que no lo tenía otro proveedor y claro, estáis jodido, tenéis que comprarlos con ellos nomás, pues, así que podría ser ahí eventualmente un monopolio, pero no es algo malo en todo caso. No entiendo. Carlos. Gracias. Sí, quería mencionar algo que es un poco complejo el tema de o sea, una venta directa o una licitación directa que se puede hacer a través de mercado público cuando uno presenta una licitación, por ejemplo, de un proyecto a un trabajo que esté solicitando una gobernación, una intendencia o una municipalidad. Tú te presentas como emprendedor, por ejemplo, en mi caso de servicios de ingeniería, y yo presento mi licitación cumpliendo todos los requisitos que esta municipalidad X está brindando, está licitando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo,
me pasó, mi experiencia, que es análogo al tema de la venta, de cuando uno es como comprador, ¿ya? Que es la misma analogía con respecto a las licitaciones. Yo fui el único que presenté la licitación, pero yo presenté mucho más caro, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, sacando mis costos, el de los trabajadores, sueldo, traslado, dio más caro. Y realmente la licitación que ellos mandan como un precio de referencia era demasiado baja y fue muy rara esa cifra. Entonces, ¿qué pasó? Luego yo me salí del concurso por otras razones y de nuevo licitó otro proveedor, ya otro emprendedor, esta licitación de ingeniería, y pasaron 3 veces estas licitaciones con ese mismo licitador, ese mismo pequeño emprendedor, también de una empresa de ingeniería, un conocido mío, y se la tuvieron que adjudicar de forma directa y ni siquiera el precio que él indicó. Siempre él se fue acercando al precio de referencia, pero al final él tuvo que ceder también con el precio que indicaba el mercado público, porque es súper complejo estar haciendo asignaciones directas cuando hay un proceso de licitación previo, porque aquí ruedan cabezas, o sea, ahí tenéis que ser súper ético, sobre todo el funcionario público, ¿ya? Porque son plata de todos los chilenos. Entonces, es re interesante el proceso de trabajar con el Estado, eh, pero es barato, son pocas lucas comparado con otras instancias, pero no deja de ser sumamente interesante. Eso quería complementar, ya que los vi ahí súper interesados en el tema de la adjudicación directa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gran aporte tuyo. Muchas gracias. Bueno, ahí había llegado recién un par de preguntas respecto al Centro de Innovación. Bueno, para las personas que aún no saben, en nuestra universidad, bueno, la Facultad de Ingeniería cuenta con un Centro de Innovación que está ubicado ahí al lado del estadio. Anteriormente, hace muchos años, era una sala cuna. Hoy es un centro de innovación en donde hay distintos espacios donde ya cuando estemos en presencial, ustedes pueden aprovechar con un laboratorio prototipado espectacular. Hace poco se compró una impresora 3D que quizás por eso Iván mismo mencionaba para conocer todo este tipo de materiales, que sí, el Centro de Innovación es un espacio, el espacio llamado a también generar y trabajar toda esta innovación y también propiciar todo lo que es el desarrollo de nuevas ideas dentro de la universidad. Si tienen duda o consulta, nos pueden ahí visitar en la página web. Si Cristian puede compartir el link o pueden hablarnos por correo y todo. Por último, también les dejo invitadas e invitados a todos aquellos que se sumaron a esta sesión. Si gustan, pueden enviarnos un correo, siguen recibir apoyo más personalizado o también ir revisando otras sesiones y también ir aplicando ciertas herramientas. Del mismo modo, si solamente asistieron hoy y les gustaría recibir la herramienta del Bayer Persona o las presentaciones que hemos trabajado, también nos pueden enviar un correo a vector@usach.cl. Igual lo voy a escribir para que no... Complementar ahí también, Walter, que el Centro de Innovación es justamente el espacio, y el espacio tiene distintas áreas. Una de las áreas somos nosotros de emprendimiento, ¿cachai? Y por eso nos convoco hoy día a ver justamente estos temas de emprendimiento que estamos al alero del Centro de Innovación. Así que nada, visiten ahí la página web que acaba de poner Cristian Contreras, centroinnovación.cl, y van a saber más de la oferta que tiene el centro hoy día para justamente la comunidad universitaria USACH. Hay otra pregunta de Iván Cisterna que dice, ¿el Bayer Persona es un concepto que también se trabaja dentro de un segmento de clientes o esa parte? Sí, que justo le había respondido por el chat, en ese caso le pregunto, Vale. ¿no? Básicamente, el Bayer Persona es una sistematización del segmento. Cuando tú ya tienes claro ese segmento, tú trabajas en esta personificación o, que como les decía, es semificticio, para que tú puedas prospectar más o menos y tener claras ciertas variables de este segmento, en este caso identificar. Y como bien decíamos a través de las preguntas que habían hecho y que decía Javiera, puedes ir identificando ciertas variables. En el sentido, puedes caracterizar una industria, en el sentido, un tipo de empresa para caracterizar esas variables, porque aunque sea una empresa, igual tienen ciertas variables que tú puedes analizar. En el sentido que igual tiene dolores, tiene ciertos comportamientos, historial de participación o acciones también que nos permitan poder llevar a este lienzo la descripción de todo esto. Entonces, no viendo más preguntas, si es que no hay otra.
Damos Yo por como comentario finalizado. final nomás decir que cuando hablamos del buyer persona, algo súper importante que tienen que saber es que estamos hablando acá de que cuando ustedes innovan, están innovando para alguien. Y justamente este buyer persona es lo que sintetiza esas conversaciones que han tenido, ¿cachai? O ese conocer a tu cliente, que no basta con describir la industria o el mercado, ¿cachai? O como decía el Walter, que es como muy genérico, ¿no? Tenéis que ir a justamente con las personas que tú identificáis donde podéis tener este espacio de innovación, ¿cachai? Y eso es lo relevante. Hay un libro que se llama Talking to Humans, que justamente viene a hablar de esto, pues, de que cuando tú innováis, en realidad tenéis que tener estas redes conversacionales, y esas redes de conversación son con gente, con personas. Y justamente el buyer es al cual tú le vas a hacer la innovación que él necesita, ¿cachai? Por eso es importante que toda esta bajada de el mercado a nivel global, después del segmento que es más pequeño, después ya de tus primeros clientes y finalmente el buyer persona que es como tus primeros early adopters, tu primer cuota de mercado, segmento de mercado muy pequeño que tú empezás ya a ver oportunidades de negocio. Solo comentar eso finalmente. Bien, muchísimas gracias a todas y todos por asistir. La próxima sesión es la próxima semana, día miércoles, y estaremos viendo cifras de mercado, en donde vamos a poder sistematizar de mucha mejor manera. Ahora ya entendimos muy a macro, de una manera mucho más macro, y la próxima semana vamos a hacer una bajada más de cuantificar, que es uno de los elementos clave también. Cuando ya entiendo todo, ahora que comprendo y entiendo y tengo todo este mapa general, ahora cómo lo bajo. Y la próxima semana vamos a ver ese detalle. Esperamos verlos y muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.